La mañana en que Catherine Walsh encontró a su esposo muerto en el establo, con la sangre acumulándose debajo de su cabeza donde el caballo lo había pateado, ella no gritó ni se desmayó como otras mujeres en Pinán, Nuevo México, habrían hecho. Simplemente se quedó allí, en la polvorienta luz de septiembre de 1878, observando cómo comenzaban a juntarse las moscas y sintió que algo dentro de su pecho se convertía en piedra. Tenía 24 años, había estado casada durante 3 años, y ahora estaba sola con 40 acres de tierra de maleza y una hipoteca que no tenía idea de cómo pagar. El funeral fue atendido por la mitad del pueblo, aunque Catherine sospechaba que la mayoría vino por curiosidad más que por verdadera simpatía. Thomas no había sido bien querido. Bebía demasiado, apostaba lo poco que tenían, y su temperamento era conocido en todo el condado. Los moretones en sus brazos se habían desvanecido cuando lo bajaron a la tierra, pero el recuerdo de ellos permanecía tan vívido como el sol de Nuevo México que caía sobre los dolientes reunidos. Catherine se paró junto a la tumba con su mejor vestido negro, el único sin remiendos, y aceptó las condolencias de vecinos y extraños con un gesto de cabeza y nada más. No lloró. Ya había llorado bastante durante los 3 años de su matrimonio, y ahora sus lágrimas se habían secado como los lechos de los arroyos en verano. El primer pretendiente apareció exactamente una semana después del funeral. Samuel Preston era dueño de la mercancía en el pueblo y siempre había sido educado con Catherine cuando ella entraba a comprar harina o café. Él mismo era viudo, cerca de los 50 años, con canas entreveradas en su cabello castaño y una panza que hablaba de demasiados años sentado detrás de un mostrador. Llegó a su puerta un domingo por la tarde con una canasta de comida y lo que probablemente pensaba era una expresión comprensiva. Catherine lo invitó a pasar porque eso era lo que la sociedad educada exigía, aunque todo en ella quería cerrarle la puerta en la cara. Señora Walsh. Comenzó él, instalándose en la silla de Thomas sin que se lo pidieran. Sé que este es un momento difícil para usted. Lo es. Dijo Catherine. No fue una pregunta. Samuel aclaró su garganta. Una mujer sola no puede manejar una propiedad como esta. El trabajo es muy duro, la tierra muy implacable. Necesita un hombre que la ayude, que la proteja. Catherine le sirvió café que apenas podía permitirse darle y lo colocó frente a él con manos firmes. Aprecio su preocupación, señor Preston. Estoy preparado para ofrecerle matrimonio, continuó él como si ella no hubiera hablado. No le faltaría nada. Tengo un negocio exitoso, un buen hogar en el pueblo. Nunca tendría que romperse la espalda tratando de trabajar esta tierra nuevamente. Ella lo miró entonces, realmente lo miró, y vio en sus ojos no preocupación sino cálculo. Quería una esposa joven para calentar su cama y mantener su casa. El hecho de que ella estuviera recién viuda, de que pudiera necesitar tiempo para llorar o sanar, no entraba en su pensamiento en absoluto. No, dijo Catherine simplemente. Samuel parpadeó. ¿Cómo dice? No, no me casaré con usted, señor Preston. Le agradezco la oferta, pero mi respuesta es no. Su rostro se enrojeció. No puede hablar en serio. ¿Qué otras perspectivas tiene? Perderá esta tierra en menos de 6 meses. Quedará en la indigencia. Eso puede ser cierto. Dijo Catherine, poniéndose de pie. Pero estaré en la indigencia y soltera. Buen día, señor Preston. Él se fue muy ofendido, llevándose su canasta de comida con él, y Catherine se sentó sola en su cocina y se rió hasta que la risa se convirtió en algo más duro y desafiante. El segundo pretendiente llegó 3 días después. Roy Utechkins era un vaquero del rancho Barty, joven y guapo a su manera rústica. Tenía una bonita sonrisa y siempre le había tocado el sombrero en el pueblo. Llegó con flores recogidas del camino y con genuino nerviosismo. Señora Walsh, dijo, girando su sombrero entre las manos. Sé que puede parecer demasiado pronto, pero la he admirado por mucho tiempo. Soy un trabajador duro. Podría ayudarla a mantener este lugar funcionando. Sería bueno con usted. Catherine lo miró parado en su portal, tan joven y sincero, y se sintió cansada hasta los huesos.
¿Qué edad tiene, señor Utechkins? 22, señora. ¿Y cree que quiere atarse a una viuda que no tiene nada más que deudas y tierra dura? Creo que quiero ayudarla, dijo él, y ella casi creyó que lo decía en serio. No necesito ayuda, dijo Catherine. No ese tipo de ayuda. Lo siento, pero no. Roy Utechkins aceptó el rechazo mejor que Samuel Cranston, pero ella pudo ver el dolor en sus ojos mientras se alejaba, y sintió un dejo de algo que pudo haber sido arrepentimiento, pero no suficiente para cambiar de opinión. Siguieron llegando después de eso. El hijo del banquero que quería sus tierras para añadirlas a las propiedades de su padre. El predicador viajero que hablaba de salvación y deber en el mismo aliento. El vaquero mexicano del sur que al menos tuvo la gracia de verse avergonzado mientras proponía matrimonio. Incluso el viejo Jeremías Tucker, que tenía 70 y tenía un día y olía a tabaco y whisky. Catherine los rechazó a todos con la misma calma firmeza, y con cada rechazo, su reputación en Pinán se volvía más complicada. Algunos la llamaban orgullosa, otros la llamaban tonta. Las mujeres susurraban que se creía demasiado buena para hombres honestos, mientras que los hombres refunfuñaban que no conocía su lugar. A ella no le importaba. Por primera vez en su vida adulta, Catherine Walsh estaba tomando sus propias decisiones. Y aunque esas decisiones la llevaran a la ruina, al menos serían sus decisiones. El trabajo era brutal. Se despertaba antes del amanecer cada día para atender las gallinas, ordeñar la vaca, acarrear agua del pozo. El huerto que Thomas había descuidado necesitaba de cierve y riego. Las cercas necesitaban reparación. El techo tenía una gotera que empeoraba con cada lluvia. Sus manos, que una vez fueron suaves, se volvieron callosas y ásperas. Su espalda dolía constantemente. Se acostaba cada noche demasiado cansada para soñar. Pero era libre. Libre de la ira de Thomas, de sus exigencias, de sus manos bruscas y sus palabras más bruscas. Libre de tener que hacerse pequeña y callada para evitar hacerlo enojar. El trabajo era duro, pero era honesto, y era suyo. Octubre llegó con temperaturas más frescas y el dorado de las hojas de álamo. Catherine estaba en el pueblo comprando suministros que apenas podía pagar cuando escuchó voces alzadas afuera de la mercancía. Salió y encontró una multitud reunida en la calle. Dos hombres discutían, sus rostros rojos de ira. Reconoció a uno como el ayudante del sheriff, un hombre de mal carácter llamado Carson, a quien le gustaba demasiado su autoridad. Al otro hombre no lo conocía, aunque lo había visto en el pueblo una o dos veces. Era alto y delgado, con cabello oscuro y un rostro curtido que sugería que pasaba la mayor parte del tiempo al aire libre. Se mantenía con una quietud que le recordaba a aguas profundas. Le dije que se moviera, decía el ayudante Carson, con la mano en su cartuchera. Y yo le dije que estaba esperando a que el herrero terminara con mi caballo, respondió el desconocido. Su voz era baja y calmada, lo que parecía enfurecer aún más a Carson Moore. Lleva una hora parado aquí. No necesitamos a su clase merodeando por nuestro pueblo. ¿Mi clase? La expresión del desconocido no cambió, pero algo en su tono hizo que varias personas en la multitud se movieran incómodas. Carson se acercó, agresivo. Vagabundos, alborotadores. Mantenemos un pueblo limpio aquí. Me llamo Robert Jackson, dijo el desconocido. Soy dueño del antiguo rancho Mercer al oeste del pueblo. He estado viviendo allí durante 3 meses. No soy un vagabundo. Catherine había oído que alguien había comprado el lugar de Mercer, que había estado vacío durante 2 años desde que el viejo Bill Mercer se bebió hasta morir. Había asumido que era otro gran ganadero buscando expandir sus tierras, no este hombre callado que enfrentaba la intimidación de Carson con nada más que palabras tranquilas. Eso no le da derecho a estar parado molestando a la gente decente, dijo Carson. No estoy molestando a nadie. Estoy esperando mi caballo. Habría escalado más si el herrero no hubiera salido en ese momento, trayendo un caballo negro con herraduras nuevas. Robert Jackson le pagó al hombre, asintió con gratitud y montó su caballo con gracia fácil. Salió del pueblo sin otra palabra, la espalda recta y el paso sin prisas.
Catherine se encontró pensando en él mientras cargaba sus suministros en su carreta. Había algo en la forma en que se negaba a ser intimidado, en cómo mantenía firme sin alzar la voz ni los puños. Le recordaba algo que ella todavía estaba aprendiendo, que la fuerza no siempre tenía que ser ruidosa. Noviembre trajo las primeras nieves, ligeras escarchas que se derretían al mediodía, pero que prometían tiempos más duros por venir. Catherine estaba luchando por parchar el techo del establo antes de que el invierno realmente se instalara cuando se cayó. Un momento estaba equilibrada en la escalera, martillo en mano, y al siguiente estaba en el suelo con un dolor punzante en el tobillo. Se sentó allí en la tierra, peleando contra lágrimas de frustración más que de dolor, y se preguntó cómo iba a arreglárselas ahora. No podía pagar un médico. Apenas podía pagar para comer. El pago de la hipoteca vencía en 2 semanas y le faltaban $40 sin idea de dónde encontrarlos. Por primera vez desde la muerte de Thomas, Catherine sintió que la verdadera desesperación comenzaba a filtrarse. Tal vez todos tenían razón. Tal vez estaba siendo tonta y orgullosa. Tal vez debería haber aceptado una de esas propuestas y asegurado su futuro, aunque eso significara cambiar una forma de cautiverio por otra. Logró volver cojeando a la casa y se vendó el tobillo, que estaba hinchado pero probablemente no roto. El techo del establo tendría que esperar. Todo tendría que esperar mientras descubría qué hacer después. El siguiente pretendiente llegó 2 días después, antes de que ella siquiera recuperara la capacidad de caminar sin cojear. Charles Whitmore era un comprador de ganado de Santa Fe que estaba de paso por negocios. Había oído de la joven viuda con tierras para vender, y llegó con efectivo en mano y una oferta de matrimonio que en realidad era solo una oferta para comprar su propiedad por una fracción de su valor. Sea práctica, dijo cuando ella lo rechazó. Esta tierra la está matando. Cualquiera puede verlo. Véndamela, cásese conmigo y la llevaré de vuelta a Santa Fe donde puede vivir como una dama debe. Salga de mi propiedad, dijo Catherine en voz baja. Está cometiendo un error. Es mi error cometerlo. Ahora, váyase. Se fue, pero no antes de contarle a medio pueblo que Catherine Walsh era una terca obstinada que moriría sola y en la pobreza en esa tierra inservible. La historia se extendió rápidamente, como las historias en los pueblos pequeños, y adquirió adornos con cada repetición. Catherine escuchó los susurros cuando iba al pueblo, vio las miradas de lástima y las miradas de juicio. Mantenía la cabeza en alto y el rostro compuesto, pero por dentro sentía cómo se endurecía aún más, construyendo muros que nadie podía traspasar. Fue a finales de noviembre cuando Robert Jackson llegó por primera vez a su propiedad. Catherine intentaba partir leña para la estufa, una tarea que se estaba demostrando casi imposible con su tobillo aún delicado, cuando levantó la vista y lo vio sentado en su caballo en el borde de su patio. Agarró el rifle que mantenía apoyado contra la pila de leña, sin apuntarle, pero dejando claro que lo tenía. Después de todos los pretendientes no deseados, había aprendido a ser cautelosa. Robert levantó ligeramente su mano, mostrando que estaba vacía. Señora Walsh, no pretendo entrometerme. Pues no lo haga, dijo Catherine. Asintió como si esa fuera una respuesta perfectamente razonable. Iba cabalgando y la vi forcejeando. Pensé que podría necesitar ayuda con esa leña. No necesito ayuda, dijo ella automáticamente. Está bien. Pero no se fue. Simplemente se quedó allí en su caballo negro, mirándola con ojos que parecían ver demasiado. Catherine volvió a la leña, decidida a ignorarlo. Blandió el hacha y falló el golpe, la hoja rozando el costado del tronco. Volvió a blandir y falló de nuevo, su débil tobillo desequilibrándola. La frustración ardía en su garganta. Señora Walsh, dijo Robert en voz baja. ¿Puedo simplemente sentarme con usted? La pregunta fue tan inesperada que Catherine se giró para mirarlo fijamente. ¿Qué? ¿Puedo sentarme con usted? Repitió. No ayudar. No entrometerme. Solo sentarme. Descubro que no me agrada mucho mi propia compañía hoy. Algo en la forma en que lo dijo, la honestidad en su voz, hizo que Catherine bajara el hacha. ¿Por qué?
Porque mi casa está demasiado silenciosa y todo el trabajo está hecho, y sentarme solo con mis pensamientos no es agradable en este momento. Hizo una pausa. Y porque usted parece que podría usar compañía que no quiera nada de usted. Catherine lo estudió por un largo momento. No la miraba como los otros hombres, con hambre o cálculo o lástima. La miraba como si ella fuera simplemente otra persona, ni más ni menos. Supongo que puede sentarse, dijo finalmente. Pero no tengo café para ofrecerle. No pedí café. Robert desmontó y llevó su caballo al abrevadero, luego se acomodó en el borde de los escalones del portal. No ofreció partir su leña. No ofreció consejos ni dinero ni matrimonio. Simplemente se sentó, como había prometido. Y después de un momento, Catherine volvió a su trabajo. No hablaron. Catherine blandió el hacha y logró partir algunos troncos, aunque no tantos como necesitaba. Robert se sentó y miró el cielo donde se acumulaban nubes que parecían traer más nieve. El silencio entre ellos no era incómodo. Era simplemente silencio, espacio compartido sin exigencias adjuntas. Después de media hora, Robert se puso de pie y se sacudió los pantalones. Gracias por la compañía, señora Walsh. Catherine se encontró diciendo. Si va a sentarse en mi portal, bien podría llamarme Catherine. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro, la primera expresión que había visto en él. Robert, aunque la mayoría me llama Rob. Montó su caballo y se alejó, y Catherine se quedó allí con el hacha en la mano, sintiéndose extrañamente inquieta por el encuentro. Ningún hombre había querido simplemente sentarse con ella antes. Habían querido su trabajo o su tierra o su cuerpo, pero nunca solo su presencia. Pensó en ello toda la tarde mientras preparaba su escasa cena y atendía sus animales. Pensó en ello mientras yacía en la cama esa noche, escuchando el viento levantarse afuera, y se dio cuenta de que, por primera vez desde la muerte de Thomas, sentía algo más que entumecimiento o desafío. Sentía curiosidad. Robert regresó 3 días después. Catherine estaba en el establo tratando de descubrir por qué una de sus gallinas había dejado de poner cuando oyó su caballo. Salió y lo encontró en el mismo lugar de antes, en el borde de su patio. ¿Puedo simplemente sentarme con usted?, preguntó. Catherine sintió que algo en su pecho se aflojaba ligeramente. Puede. Esta vez se sentó en el portal otra vez mientras Catherine volvía al trabajo. No logró mucho, demasiado consciente de su presencia, pero él parecía contento con simplemente estar allí. Después de un rato, habló. La gallina que no está poniendo probablemente es demasiado vieja, dijo. La roja que cojea. Catherine lo miró bruscamente. ¿Cómo supo cuál era? Tengo gallinas yo mismo. Aprendes a leerlas. Hizo una pausa. Podrías hacer sopa con ella y obtener al menos una buena comida. Era un consejo práctico, nada más. Pero Catherine se sintió irritada de todas formas. Sé cómo manejar mis propias gallinas. Por supuesto, dijo Robert, y volvió a callarse. Catherine se sintió tonta por haberle respondido mal. Solo había tratado de ayudar, y Dios sabía que ella podría usar el consejo. Pero aceptar ayuda se sentía peligroso, como abrir una puerta que había luchado tanto por mantener cerrada. Le pido disculpas, dijo después de un momento. Fui grosera. Probablemente ha tenido hombres ofreciéndole consejos no deseados durante meses, dijo Robert. Debí haber cerrado la boca. Fue un buen consejo, admitió Catherine. Me he estado preguntando por esa gallina. Cayeron de nuevo en silencio, y esta vez Catherine se permitió relajarse en él. Cuando Robert se fue 1 hora después, ella se sintió menos sola de lo que había estado en más tiempo del que podía recordar. Regresó la semana siguiente y la siguiente después de esa, siempre con la misma pregunta, ¿puedo simplemente sentarme con usted?, siempre contento con simplemente estar allí, compartiendo su espacio sin exigencias ni expectativas. A veces hablaban, breves intercambios sobre el clima o la tierra, o la dificultad de tener un rancho en un país tan implacable. A veces se sentaban en silencio.
De cualquier manera, Catherine se encontró esperando sus visitas con una anticipación que tanto la complacía como la asustaba. Diciembre llegó con furia, trayendo nieve que no se derretía y temperaturas que hacían cada tarea el doble de difícil. La pila de leña de Catherine se estaba agotando, y su tobillo, aunque casi sanado, todavía le dolía con el frío. Enfrentaba la posibilidad muy real de que no sobreviviría al invierno. El pago de la hipoteca había vencido y no había podido pagarlo. El banco le había dado una extensión hasta enero, pero ese era todo el tiempo que le quedaba. Después de eso, ejecutarían la hipoteca y perdería todo. No le contó nada de esto a Robert cuando vino a sentarse con ella. Tenía su orgullo, después de todo, y no iba a empezar a mendigar caridad. Pero él pareció sentir que algo andaba mal de todas formas. Tenía un don para leer los silencios, para escuchar lo que no se decía. ¿Qué tan grave es?, preguntó una tarde mientras se sentaban en el portal envueltos contra el frío. Catherine consideró mentir, pero descubrió que no tenía energía para ello. Bastante grave. Tengo hasta enero para juntar el pago de la hipoteca, y no tengo el dinero. Robert se quedó callado por un largo momento. ¿Cuánto necesita? No importa. No lo tengo. Podría prestarle el dinero. La cabeza de Catherine se giró bruscamente. No. ¿Por qué no? Podría pagarme cuando pueda. Porque no acepto caridad, dijo Catherine con brusquedad. Y no necesito a otro hombre tratando de comprar su camino en mi vida. La expresión de Robert no cambió, pero ella vio algo brillar en sus ojos que pudo haber sido dolor. ¿Eso es lo que cree que estoy haciendo? ¿Cómo más llamaría a eso? Yo lo llamaría un vecino ayudando a otro. Se puso de pie, sacudiendo la nieve de su abrigo. Pero si así es como lo ve, entonces le pido disculpas por ofenderla. Se fue y Catherine se quedó sola en su portal, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con el clima. Lo había alejado como alejaba a todos. Y tal vez eso era lo mejor. Tal vez era mejor estar sola que arriesgarse a confiar en alguien que pudiera lastimarla. Pero la casa se sintió más vacía esa noche que en semanas, y se encontró extrañando la presencia silenciosa del hombre que no había pedido nada más que sentarse con ella. Pasó una semana sin señales de Roberto. Catalina se dijo a sí misma que no le importaba, que su ausencia no importaba, que estaba mejor sola. Pero seguía levantando la vista cada vez que oía caballos en el camino, esperando ver su caballo negro. Estaba sacando agua del pozo cuando se rompió la soga. El cubo cayó con un chapoteo muy abajo, y Catalina se quedó mirando hacia la oscuridad, sintiendo que lo último de su determinación comenzaba a quebrarse. Todo se estaba desmoronando. El techo del granero seguía goteando. El gallinero necesitaba reparaciones. Sus provisiones de comida estaban peligrosamente bajas. Y ahora el cubo del pozo se había perdido, y no tenía forma de recuperarlo. Se sentó en la nieve y por fin se permitió llorar. No fueron lágrimas delicadas, sino sollozos profundos y desgarradores que nacían de un lugar de agotamiento, miedo y una soledad tan profunda que se sentía como ahogarse. Lloró por Tomás, no porque lo extrañara, sino porque el matrimonio había sido un desperdicio. Lloró por sí misma, por la niña que había sido, que creía saber lo que la vida le traería. Lloró porque estaba cansada y asustada y no sabía qué hacer después. Así fue como Roberto la encontró. No lo oyó acercarse, no supo que estaba allí hasta que él se arrodilló en la nieve a su lado, su chaqueta sobre los hombros de ella. Catalina, dijo suavemente, ¿qué pasa? No pudo responder entre los sollozos. Solo pudo negar con la cabeza y llorar más fuerte. Toda la emoción que había estado conteniendo durante meses se derramaba en una inundación imparable. Roberto no intentó hacerla parar. No ofreció frases hechas ni consejos no deseados. Simplemente puso su brazo alrededor de los hombros de ella y la dejó llorar, firme y constante como una roca en una tormenta. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, Catalina se sintió exprimida y avergonzada. Intentó apartarse, pero Roberto mantuvo su brazo alrededor de ella. El cubo se cayó, logró decir, con la voz entrecortada. Puedo sacarlo,
dijo Roberto. Traigo soga en mi montura. No puedo pagarte. No te lo pedí. Recuperó el cubo y una soga nueva, trabajando eficientemente mientras Catalina observaba desde el porche. Cuando terminó, le trajo un cucharón de agua fría y fresca y se quedó allí hasta que ella se lo tomó todo. Gracias, dijo Catalina en voz baja. Roberto asintió. Lamento haberme mantenido alejado. Pensé que querías que lo hiciera. Pensé que yo también lo quería. Ella levantó la vista hacia él, este hombre silencioso que no había pedido nada más que su compañía. ¿Por qué sigues viniendo aquí, Roberto? ¿Qué quieres de mí? Él se quedó callado un largo momento, considerando su respuesta. No quiero nada de ti. Quiero algo contigo, si me lo permites. ¿Qué significa eso? Significa que me gusta sentarme contigo. Me gusta que no llenes cada silencio con cháchara. Me gusta tu fuerza y tu terquedad, incluso cuando la diriges hacia mí. Hizo una pausa. Significa que me gustaría seguir sentándome contigo y que tal vez eventualmente pudiéramos sentarnos juntos en la misma casa, mirando hacia la misma dirección, pero solo si eso es lo que tú también quieres. El corazón de Catalina latía con fuerza. Estás hablando de matrimonio. Eventualmente, tal vez si descubrimos que somos compatibles. Sostuvo su mirada con firmeza. Pero no te estoy proponiendo matrimonio, Catalina. No estoy ofreciendo salvarte ni comprarte ni resolver tus problemas. Solo pregunto si puedo seguir sentándome contigo y ver a dónde nos lleva eso. Fue lo más honesto que alguien le había dicho en años. Sin promesas de soluciones fáciles, sin exigencias de respuestas inmediatas, solo una invitación a ver qué podría crecer entre ellos si se daban tiempo y espacio. No sé si puedo confiar en esto, dijo Catalina. No sé si puedo confiar en ti. Es justo, dijo Roberto. La confianza no se da gratuitamente. Se gana, así que déjame ganarla. Durante las semanas siguientes, Roberto vino casi todos los días. A veces solo se sentaba con ella, como antes. A veces ayudaba con pequeñas tareas, pero solo después de pedir permiso primero. Arregló el techo del granero sin que ella se lo pidiera. Y cuando ella protestó, dijo que era porque el sonido de la filtración lo molestaba cuando se sentaba en el porche. Le trajo leña extra de su propia provisión, alegando que había cortado demasiada y que se iba a desperdiciar. Catalina sabía lo que estaba haciendo, y una parte de ella quería rechazar su ayuda por principio, pero era demasiado práctica para dejar que el orgullo la matara. Y lentamente comenzó a aceptar que tal vez dejar que alguien ayudara no era lo mismo que renunciar a su independencia. Hablaron más a medida que pasaban los días. Roberto le contó sobre su vida antes de llegar a Nuevo México. Creció en Texas en un rancho que heredó su hermano mayor, dejándolo a él solo con un caballo y sus habilidades. Había trabajado en arreos de ganado y ahorrado cada centavo hasta que tuvo suficiente para comprar su propio lugar. El rancho Mercer había sido barato porque estaba deteriorado, pero lentamente lo estaba devolviendo a la vida. Catalina le contó sobre su propio pasado, aunque fue más difícil. Había crecido en Missouri, hija de un tendero que bebía sus ganancias. Se casó con Tomás a los 21 años, desesperada por escapar de la casa de su padre, solo para descubrir que había cambiado una prisión por otra. No entró en detalles sobre el matrimonio, pero Roberto pareció entender de todos modos. Mi padre solía golpear a mi madre, dijo una tarde. Yo era demasiado pequeño para detenerlo. Cuando fui lo suficientemente grande, ella ya estaba muerta. Miró fijamente el horizonte. Juré que nunca levantaría la mano contra una mujer. Preferiría cortármela. Catalina lo miró y vio la verdad en sus ojos. Este era un hombre que sabía cómo era la crueldad y había elegido ser diferente. Llegó la Navidad y se fue en silencio. Roberto le trajo a Catalina un jamón de un cerdo que había destazado, y ella hizo bizcochos que compartieron en el porche a pesar del frío. Fue la mejor cena navideña que había comido en años, mejorada por el silencio cómodo entre ellos. A medida que se acercaba enero, la ansiedad de Catalina por la hipoteca crecía. Aún no tenía el dinero,
y su prórroga se estaba acabando. Se había resignado a perder la propiedad, a empezar de nuevo en otro lugar con nada. Roberto fue el primero en sacar el tema. Estaban sentados en la cocina de ella esta vez, obligados a entrar por una tormenta de nieve, tomando café que él había traído porque el de ella se había acabado. «Déjame pagar la hipoteca», dijo él. «No», dijo Catalina automáticamente. «Escúchame. No como préstamo, como inversión». Se inclinó hacia adelante. «Cásate conmigo, Catalina. No porque necesites que te salven, sino porque creo que seríamos buenos socios. Juntar nuestros recursos, trabajar ambas propiedades juntos. Podríamos hacer algo fuerte con estos dos ranchos en apuros». A Catalina se le encogió la garganta. Esa no es razón para casarse. Entonces, ¿qué tal esto? Me estoy enamorando de ti, y creo que tú también sientes algo por mí. Su voz era firme, pero sus ojos eran vulnerables. Me despierto pensando en sentarme contigo. Me duermo recordando la forma en que te ríes cuando algo te sorprende. Quiero construir una vida contigo, no porque me necesites, sino porque te necesito a ti. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, honestas y crudas. Catalina sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos nuevamente, pero estas eran diferentes a las que había derramado antes. «Tengo miedo», susurró. «No sé cómo confiar en esto. No sé cómo creer que es real». Roberto extendió la mano a través de la mesa y tomó la de ella, su palma callosa y cálida contra la de ella. «Entonces déjame demostrártelo. Déjame seguir apareciendo. Déjame seguir sentándome contigo hasta que lo creas. ¿Y si nunca puedo creerlo? ¿Y si estoy demasiado rota?» «No estás rota. Eres cuidadosa, y tienes buenas razones para hacerlo». Apretó suavemente la mano de ella. «Y esperaré todo el tiempo que necesites. Pero déjame pagar la hipoteca. Considéralo renta por todas las veces que me he sentado en tu porche. Lo demás lo resolvemos después». Catalina quiso negarse. Cada instinto le decía que lo rechazara, que se protegiera a sí misma, pero estaba tan cansada de estar sola. Tan cansada de pelear, y cuando miró a Roberto, no vio a alguien tratando de controlarla. Vio a alguien que genuinamente se preocupaba. «Está bien», dijo finalmente. «Pero esto no significa que esté diciendo que sí al matrimonio. Solo significa que digo que sí a más tiempo sentados juntos». Roberto sonrió, y eso transformó su rostro por completo. «Lo acepto». Pagó la hipoteca al día siguiente, y Catalina trató de no sentir que se había vendido. Roberto parecía percibir su agitación y le dio espacio, sin venir a visitarla durante varios días. Cuando finalmente volvió a aparecer, pidió permiso antes siquiera de bajarse del caballo. «¿Puedo solo sentarme contigo?». Catalina sintió que la opresión en su pecho se aliviaba ligeramente. Él seguía preguntando, seguía respetando sus límites, seguía siendo exactamente quien siempre había sido. «Sí», dijo. «Puedes». Enero se convirtió en febrero, y el invierno comenzó a aflojar su agarre sobre la tierra. Catalina y Roberto cayeron en una rutina. Él venía varias veces a la semana y trabajaban juntos en varias tareas alrededor de la propiedad de ella. Le enseñó cosas sobre la ganadería que Tomás nunca le había enseñado, tratándola como una socia igualitaria en lugar de una subordinada. Ella se encontró riendo más, relajándose más, aprendiendo lentamente a confiar en que él no cambiaría repentinamente a alguien cruel. También se encontró notando cosas sobre él que no se había permitido ver antes. La forma en que sus ojos se arrugaban cuando sonreía, la fuerza en sus manos mientras trabajaba, la manera cuidadosa en que se movía alrededor de los animales de ella, gentil y paciente, el sonido de su voz, grave y tranquilizadora, cuando hablaba con su caballo. Una tarde de finales de febrero, Catalina se dio cuenta de que se estaba enamorando de él. La realización la golpeó mientras lo veía reparar un tramo de cerca, sus movimientos eficientes y seguros. Amaba la competencia silenciosa de él, la estabilidad, la forma en que nunca la presionaba para más de lo que estaba dispuesta a dar. El pensamiento la aterrorizó.
Esa noche se quedó despierta en la cama y consideró huir. Podría vender la propiedad ahora que la hipoteca estaba pagada, tomar el dinero y empezar de nuevo en algún lugar lejano. Podría protegerse de la vulnerabilidad de amar a alguien, de la posibilidad de ser lastimada nuevamente. Pero incluso mientras lo pensaba, supo que no lo haría. Porque huir significaría perder a Roberto, y el pensamiento de eso era peor que el miedo. Marzo trajo un clima más cálido y los primeros signos de la primavera. Las visitas de Roberto se hicieron más largas, a veces durando todo el día mientras trabajaban codo a codo. Catalina comenzó a ir también a su rancho, viendo el progreso que había hecho en el antiguo lugar de Mercer. Había reconstruido el granero, reparado la casa, y su pequeño hato de ganado estaba sano y creciendo. Estaba claro que era un buen ganadero, cuidadoso y trabajador. Una tarde, después de que pasaron el día moviendo ganado, Roberto invitó a Catalina a quedarse a cenar. Ella dudó, consciente de que estar sola con él en su casa se sentía como cruzar una línea invisible, pero tenía hambre y estaba cansada, y la perspectiva de regresar a casa en la oscuridad no era atractiva. Roberto cocinó un guiso con verduras de su sótano y pan que solo estaba ligeramente quemado. Comieron en su pequeña mesa, y Catalina miró la casa con nuevos ojos. Era austera pero limpia, sin el desorden o la suciedad que siempre habían llenado su casa cuando Tomás estaba vivo. Había un estante de libros, lo que la sorprendió, una mecedora junto a la chimenea. Todo ordenado y en su lugar. «Mantienes una casa agradable», dijo. «Está demasiado silenciosa», dijo Roberto. «Me gustaría que fuera más ruidosa. Niños corriendo, tal vez el toque de una mujer». La miró significativamente. Catalina sintió que sus mejillas se calentaban. «Te estás adelantando». «Ah, sí». Dejó su cuchara. «Catalina, hemos estado bailando alrededor de esto durante meses. Te amo. Quiero casarme contigo». «¿A qué le tienes miedo?». La franqueza de la pregunta la tomó por sorpresa. Podría haber evadido o cambiado de tema, pero algo en sus ojos la hizo querer ser honesta. «Tengo miedo de que cambies», dijo en voz baja. «De que una vez casados, te conviertas en alguien diferente. De que la amabilidad sea solo un truco para que diga que sí». Roberto se quedó callado un largo momento. «No puedo probarte el futuro. Solo puedo mostrarte quién soy ahora y confiar en que me creas». Extendió la mano a través de la mesa y tomó la de ella. «No soy Tomás. Nunca seré Tomás. Y si necesitas más tiempo para creer eso, te daré todo el tiempo del mundo». Catalina miró hacia abajo a sus manos entrelazadas, las de él curtidas por el trabajo y mucho más grandes que las de ella. ¿Y si no soy capaz de ser una buena esposa? ¿Y si soy demasiado dura, demasiado dañada? No estás dañada. Eres fuerte, y eso es exactamente lo que quiero. Apretó su mano. No quiero a alguien suave y complaciente que esté de acuerdo con todo lo que digo. Quiero una compañera que me cuestione, que se pare a mi lado y que construya algo real conmigo. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Catalina ahora, pero no intentó ocultarlas. «Creo que también te amo», susurró. «Y eso me aterra». Roberto se levantó y rodeó la mesa, levantándola y atrayéndola hacia sus brazos. Catalina se tensó por un momento, viejos instintos activándose, pero luego se permitió relajarse en su abrazo. Él la sostuvo con cuidado, como algo precioso, y ella sintió que los últimos de sus muros comenzaban a desmoronarse. «Nunca te lastimaré», dijo Roberto contra su cabello. «Lo juro por todo lo que considero sagrado. Pasaré todos los días demostrándote que puedes confiar en mí». Catalina se apartó para mirarlo. «Pregúntame otra vez». «¿Qué?». «Pregúntame otra vez si quiero casarme contigo». La comprensión brilló en los ojos de Roberto. «Catalina Walsh, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres construir una vida conmigo como mi compañera y mi igual?». «Sí», dijo Catalina, y sintió como si saltara de un acantilado, sin saber si caería o volaría. «Sí, quiero casarme contigo». Roberto la besó entonces, suavemente al principio, y luego con creciente pasión.
Catalina lo besó de vuelta, volcando todo su miedo, esperanza y amor en ello. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Debería llevarte a casa, dijo Roberto, aunque no sonaba como si quisiera. Supongo que deberías, coincidió Catalina, aunque no se movió de sus brazos. Se quedaron allí, a la luz de la lámpara, abrazándose, y Catalina sintió que algo cambiaba dentro de su pecho. La piedra que se había formado el día que encontró a Tomás muerto finalmente comenzaba a agrietarse, dejando que el calor y la luz se filtraran nuevamente. Se casaron en abril en una pequeña ceremonia en la iglesia de Piñón con solo un puñado de testigos. Catalina usó un vestido nuevo que Roberto le había comprado, azul pálido como el cielo de Nuevo México. Roberto usó su mejor traje y no podía dejar de sonreír. Algunos del pueblo se escandalizaron por lo rápido que se había vuelto a casar. Otros se sintieron aliviados de que la terquedad viuda finalmente hubiera entrado en razón. A Carolina no le importó lo que ninguno de ellos pensara. Se paró junto a Roberto y pronunció sus votos con voz clara y los cumplió de corazón. La recepción se llevó a cabo en su propiedad combinada, que habían decidido trabajar como un solo rancho grande. Roberto había trasladado la mayor parte de su ganado a la tierra de Catalina, donde había mejores pastos, y estaban usando sus edificios para almacenamiento y equipo. Era un buen arreglo, práctico y eficiente, exactamente el tipo de sociedad que ambos habían querido. Mientras el sol se ponía y sus pocos invitados comenzaban a regresar a casa, Roberto tomó la mano de Catalina y la llevó al interior de la casa que ahora era de ellos. Ella se sintió nerviosa nuevamente, viejos miedos resurgiendo, pero Roberto pareció entender. No tenemos que hacer nada esta noche, dijo suavemente. Podemos solo dormir si eso es lo que quieres. Pero Catalina descubrió que ya no quería esperar más. Había pasado tanto tiempo teniendo miedo, tanto tiempo protegiéndose. Era hora de dar otro salto de fe. Se acercó y lo besó, poniendo toda su confianza en ese beso. Roberto respondió con cuidado, dejando que ella marcara el ritmo, siguiendo su ejemplo, y cuando finalmente se unieron, no se pareció en nada a las experiencias de Catalina con Tomás. Fue gentil y paciente y lleno de una ternura que la hizo llorar nuevamente, aunque esta vez de alegría en lugar de dolor. Después, yacieron enredados en la oscuridad, y Roberto trazaba patrones en el hombro de ella con la punta de los dedos. Te amo, dijo. Pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de esto. También te amo, dijo Catalina, y se dio cuenta de que lo decía con todo su corazón. Gracias por pedirme sentarme contigo. Roberto rió suavemente. La mejor decisión que he tomado en mi vida. El primer año de matrimonio no estuvo exento de desafíos. Catalina todavía tenía momentos de pánico cuando Roberto levantaba la voz, incluso si solo era para hacerse oír por encima del viento. Todavía a veces se estremecía cuando él se movía demasiado rápido. Roberto fue infinitamente paciente con ella, siempre cuidadoso de telegrafiar sus movimientos, siempre rápido para disculparse si la sobresaltaba. Pero lentamente, Catalina aprendió a confiar. Aprendió que Roberto no se volvería repentinamente violento o cruel. Aprendió que su amor era constante y real, no un truco o una trampa. Aprendió cómo dejar que alguien la cuidara sin sentir que estaba perdiéndose a sí misma. El rancho prosperó bajo su administración conjunta. El conocimiento del ganado de Roberto combinado con la cuidadosa atención al detalle de Catalina los convirtió en un equipo formidable. Adquirieron más tierra, más ganado, y para su segundo aniversario, habían pagado ambas hipotecas originales y estaban obteniendo una verdadera ganancia. Pero más que el éxito material, Catalina atesoraba la vida que habían construido juntos. Las tardes tranquilas sentados en el porche viendo el atardecer sobre el paisaje de Nuevo México. Las conversaciones fáciles y los silencios cómodos. La forma en que Roberto todavía preguntaba ¿puedo?, antes de cualquier decisión importante, respetando la voz de ella en su sociedad. Las risas que llenaban la casa cada vez más a medida que Catalina aprendía a relajarse. En su tercer año de matrimonio, Catalina descubrió que estaba embarazada. La noticia la llenó de una mezcla complicada de alegría y terror.
No había pensado mucho en los niños durante su primer matrimonio, demasiado concentrada en la supervivencia. Pero ahora con Roberto, la idea de un bebé se sentía tanto como un milagro como una vulnerabilidad. Roberto estaba sobrecogido de alegría, volviéndose inmediatamente aún más protector y gentil con ella. Catalina tuvo que recordarle firmemente que estaba embarazada, no hecha de vidrio, y que era perfectamente capaz de seguir trabajando. Pero en secreto le encantaba cómo él la consentía, asegurándose de que comiera lo suficiente y no se esforzara de más. El embarazo fue difícil. Catalina amanecía mal casi todas las mañanas y estaba agotada todo el tiempo. Pero Roberto estaba ahí en todo momento, sujetándole el cabello cuando se sentía mal, frotándole la espalda adolorida, trayéndole agua fresca en los días de calor. Su hijo nació en febrero de 1882 durante una tormenta de nieve que bloqueó el camino al pueblo. Roberto tuvo que atender el parto él mismo, guiándose solo por las instrucciones de Catalina. Fue aterrador y doloroso. Y cuando Catalina escuchó el primer llanto de su bebé, lloró de alivio y de alegría. Lo llamaron Jaime, como el padre de Roberto, que había muerto cuando él era joven. Jaime tenía el cabello oscuro de Roberto y los ojos azules de Catalina, y era perfecto. Sosteniendo a su hijo, Catalina sintió que el último pedazo de su antiguo yo se desvanecía. Ya no era la niña asustada que se había casado con Tomás, ni la viuda endurecida que había rechazado a todos los pretendientes. Era una madre, una esposa, una socia en un rancho próspero. Era Carolina Jackson, y era feliz. Capítulo 2. Una familia en crecimiento. Roberto era un padre devoto, paciente y tierno con su hijo. Catalina los encontraba juntos en la mecedora, Roberto leyendo en voz alta de sus libros mientras Jaime dormía sobre su pecho. O afuera, Roberto señalándole el ganado y los caballos a su hijo curioso. Verlos juntos hacía que Catalina se enamorara de su esposo una y otra vez. Mientras Jaime crecía de bebé a niño pequeño, el rancho siguió expandiéndose. Contrataron a 2 vaqueros para ayudar con el creciente hato, hombres buenos que respetaban a Catalina tanto como a Roberto. La casa se amplió para agregar más recámaras. Compraron mejor equipo, mejoraron su ganado de cría y se establecieron como uno de los ranchos más exitosos del condado. Pero el éxito trajo sus propios desafíos. Algunos de los otros rancheros resentían que una mujer tuviera una voz tan fuerte en las operaciones del rancho. Intentaban negociar solo con Roberto, y él siempre los redirigía para que también hablaran con Catalina. Les molestaba, pero no podían discutir con el éxito del rancho Jackson. El diputado Carson, que nunca había querido a Roberto, se volvió aún más hostil cuando Roberto se casó con la viuda que tantos otros hombres habían deseado. Buscaba razones para causar problemas, pero Roberto y Catalina tenían cuidado de mantenerse del lado correcto de la ley. Cuando Jaime tenía 2 años, Catalina descubrió que estaba embarazada otra vez. Esta vez el embarazo fue más fácil, quizás porque ya sabía qué esperar, o quizás porque era más feliz, más estable en su vida y consigo misma. Su hija nació en una hermosa tarde de primavera, y la llamaron Sara, como la madre de Roberto. Tenía los ojos oscuros de Roberto y el cabello rubio de Catalina, y fue tan testaruda como su madre desde el momento en que tomó su primer aliento. Con 2 hijos y un rancho en crecimiento, la vida se volvió más ajetreada, pero también más plena. La casa se llenó de sonidos de niños jugando, de comidas familiares alrededor de la mesa, de risas y lágrimas ocasionales, y de todo el caos de un verdadero hogar. Capítulo 3. Una nueva perspectiva. Catalina recordaba a la mujer que había sido, parada junto a la tumba de Tomás con un corazón de piedra, y apenas la reconocía. Esa mujer había tenido tanto miedo, tan cerrada, convencida de que no necesitaba a nadie ni nada. Esta mujer, en la que se había convertido, sabía más. Sabía que la fortaleza no se trataba de mantenerse sola, sino de elegir a la persona adecuada con quien estar. Sabía que la confianza, una vez ganada, era un tesoro. Sabía que el amor podía ser tierno, paciente y real. Una tarde, cuando Jaime tenía 5 años y Sara 3, Catalina y Roberto se sentaron en su porche viendo a sus hijos perseguir luciérnagas en el crepúsculo.
Roberto extendió la mano y tomó la de ella, el mismo gesto que había hecho tantas veces antes. ¿Te acuerdas cuando te pedí sentarme contigo?, preguntó él. Catalina sonrió. Pensé que estabas loco. ¿Quién pide algo así? Un hombre que sabe lo que quiere, pero no quiere asustarla queriendo demasiado muy pronto. Roberto llevó la mano de ella a sus labios y la besó. La mejor pregunta que he hecho. Me alegro de haber dicho que sí, dijo Catalina suavemente. Al sentarme y a todo lo que vino después. Se quedaron en un silencio cómodo, como habían estado desde el principio, viendo a sus hijos jugar y escuchando los sonidos del rancho mientras se acomodaba para la noche, el ganado mugiendo a lo lejos, los caballos relinchando en el establo, el suave murmullo del viento entre los álamos. Catalina pensó en todos los pretendientes que había rechazado. Todos los hombres que le habían ofrecido matrimonio como una solución a sus problemas. Ninguno la había querido a ella, realmente. Querían sus tierras, su juventud o simplemente una esposa. Solo Roberto había querido solo sentarse con ella, conocerla, construir algo con ella en lugar de construir algo para ella. Había tenido razón al rechazar a todos los demás. Razón al esperar, incluso cuando parecía tonto y orgulloso. Porque esperar le había dado esto, una sociedad construida sobre el respeto mutuo y la confianza, un amor que crecía más profundo cada día, una familia que le llenaba el corazón hasta desbordarlo. Capítulo 4. Los años dorados. Con el paso de los años, el rancho Jackson se convirtió en uno de los más prósperos de Nuevo México. Jaime creció y se convirtió en un niño serio y reflexivo que amaba los libros tanto como su padre. Sara era salvaje y sin miedo, siempre metiéndose en travesuras y haciendo reír a sus padres. Añadieron un tercer hijo, otro varón al que llamaron Tomás, como el difunto esposo de Catalina. Una decisión que había sorprendido a Roberto. Fue parte de mi vida, explicó Catalina. Una parte difícil, pero sigue siendo parte de mi camino hacia ti. No quiero fingir que nunca existió. Solo quiero recordarlo sin miedo. Roberto entendió, como siempre lo hacía, y su segundo hijo llevó el nombre sin ninguna sombra. El pequeño Tomás era alegre y tranquilo, el pacificador entre sus hermanos más intensos. Los niños crecieron sabiendo que eran amados y valorados. Roberto y Catalina se aseguraron de eso, recordando sus propias infancias difíciles y decididos a hacerlo mejor. Enseñaron a sus hijos a trabajar duro pero también a ser amables, a defenderse pero también a respetar a los demás, a valorar la fortaleza de carácter sobre la riqueza material. Cuando Jaime tenía 16 años, Catalina lo encontró una tarde en el porche, mirando fijamente la tierra como solía hacerlo ella. ¿En qué piensas?, preguntó, sentándose en la mecedora junto a él. Pensaba en ti y en papá, dijo Jaime. Sara dice que rechazaste a todos hasta que llegó papá. Es cierto, dijo Catalina. ¿Por qué? ¿Qué lo hizo diferente? Catalina consideró la pregunta con cuidado. No me pidió que fuera otra cosa que lo que era. No trató de salvarme ni de arreglarme. Solo pidió sentarse conmigo. Sonrió al recordarlo. Y fue lo suficientemente paciente para esperar hasta que yo estuve lista para creer que sus intenciones eran reales. Jaime asintió lentamente. Espero poder encontrar a alguien así algún día. Lo harás, dijo Catalina con confianza. Porque has visto cómo es una verdadera sociedad. No te conformarás con menos. Y tuvo razón. Cuando Jaime finalmente se casó, fue con la hija de un ranchero que era su igual en todos los sentidos, una joven con sus propias ideas y su propia fuerza. La boda hizo llorar a Catalina de alegría al ver a su hijo encontrar lo que ella había encontrado con Roberto. Sara, fiel a su forma, tardó más en sentar cabeza. Era demasiado independiente, demasiado aventurera, y ahuyentó a varios pretendientes con sus costumbres poco convencionales. Pero eventualmente conoció a un topógrafo del este que se sintió encantado, no intimidado, por su espíritu. Y Catalina vio a su hija planear una boda con la misma alegría salvaje que Sara le ponía a todo. El joven Tomás decidió que quería estudiar leyes, una elección que sorprendió a todos pero que alegró a sus padres.
Lo enviaron a estudiar a Santa Fe, orgullosos de que su hijo tuviera las oportunidades que ellos nunca tuvieron. Capítulo 5. Siempre juntos. Cuando sus hijos crecieron e hicieron sus propias vidas, Catalina y Roberto se encontraron solos otra vez, como al principio. Pero esta vez, la casa no estaba demasiado tranquila. Estaba llena de recuerdos, de visitas ocasionales de los nietos, y de la cómoda presencia de dos personas que habían construido una vida juntos, ladrillo por ladrillo. El cabello de Roberto se había vuelto gris, y Catalina tenía arrugas alrededor de los ojos por años de entrecerrar la mirada bajo el sol de Nuevo México. Pero cuando se sentaban juntos en su porche, viendo el atardecer pintar el cielo en tonos naranja y rosa, seguían siendo las mismas dos personas que se habían encontrado en los espacios tranquilos. ¿Alguna vez te arrepentiste?, preguntó Roberto una tarde. Ya tenían 60 y tantos años, todavía trabajando el rancho, aunque habían contratado más ayuda con los años. ¿De casarte conmigo en lugar de con alguno de esos otros hombres que te propusieron matrimonio? Catalina se rió. ¿Cuál de ellos? ¿El comerciante que quería una ama de casa? ¿El vaquero que apenas era un muchacho? ¿El hijo del banquero que quería mis tierras? Negó con la cabeza. No, Roberto. Nunca me he arrepentido de ti. Ni una sola vez. Incluso cuando soy terco. Especialmente cuando eres terco. Me recuerda que me casé con alguien con carácter. Extendió la mano y tomó la de él, sus dedos entrelazándose automáticamente después de tantos años. Me diste todo lo que más necesitaba, y que ni siquiera sabía que quería, una sociedad, respeto, seguridad, un amor que no me exige hacerme más pequeña. Tú me diste lo mismo, dijo Roberto en voz baja. Una razón para volver a casa, una vida que vale la pena vivir, hijos que continúen después de nosotros. Levantó la mano de ella hacia sus labios. Gracias por dejarme sentarme contigo. Gracias por preguntar, dijo Catalina, con la voz entrecortada por la emoción incluso después de tantos años. Se quedaron juntos mientras el sol se ponía, dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico. La viuda que había rechazado a todos los pretendientes hasta que encontró al único que no quería más que su compañía. El ranchero tranquilo que había entendido que a veces la mejor pregunta es la más sencilla. Los años les habían sido buenos, llenos de trabajo duro y lecciones difíciles, pero también de alegría, amor y la satisfacción de construir algo que perduraría. Sus hijos prosperaban. Su rancho era próspero. Y se tenían el uno al otro, que siempre había sido lo más importante. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido, Catalina recargó la cabeza en el hombro de Roberto y sintió la misma paz que había sentido durante décadas. Así era la felicidad, no con grandes gestos o declaraciones apasionadas, sino con momentos tranquilos compartidos con la persona que mejor te conoce. La noche se asentó a su alrededor, fresca y tranquila, y en algún lugar a lo lejos, un coyote aulló a la luna creciente. Su ganado estaba a salvo en los pastos. Sus hijos estaban establecidos en sus propias vidas. Carolina y Roberto Jackson se sentaron juntos en su porche, tomados de la mano, exactamente donde pertenecían. Era todo lo que Catalina nunca se había atrevido a soñar durante aquellos oscuros días después de la muerte de Tomás. Era más de lo que había imaginado cuando permitió que Roberto se sentara con ella. Era una vida construida sobre la confianza, la paciencia y el tipo de amor que crece más profundo con el tiempo. Y todo comenzó con una simple pregunta: ¿puedo solo sentarme contigo? La respuesta lo cambió todo. Sí, puedes. Y por favor, quédate.